Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Yo contentísima nuevamente de tener invitados extraordinarios. Es que ya no puedo decir que tengo un invitado de lujo porque todos tienen una riqueza interna como profesionales, pero también como persona. Y creo que eso es lo más rico de este podcast, que no solo invitamos a profesionales llenos de sabiduría, sino también llenos de valores y por eso nos sentimos, cuando son estas pláticas, nos sentimos tan cercanos y tan verdaderos. Y bueno, hoy nos hace el honor de estar con nosotros Valeria Mondino, que es nutrióloga y es argentina, pero está viviendo en Perú. Gracias, Valeria, por estar aquí, por aceptar venir. La verdad es que es un verdadero placer. Muchísimas gracias a ti, Carla, por el espacio, por tenerme ahí en cuenta y bueno, y por eso, ¿no? Hacerle espacio a estos temas, los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Que es tan urgente que todos hablemos o que cada vez se hable más y eso, ¿no? Un tema tan lleno de estigma, tan lleno de, bueno, de dolor y un tema, bueno, tan delicado para muchos, ¿no? Entonces, gracias. Bueno, un poquitito me encantaría que hoy tus oyentes, los quienes nos vayan a oír, entiendan que esta idea que venimos teniendo acerca de la recuperación de los TCA o incluso de los TCA asociada al control de calorías, control del peso y a esa como corrección del cuerpo, que bueno, que hay otra manera de ver la recuperación y que bueno, entonces un poquito de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces voy a traer algunos de los pilares, así como breve, pero bueno, uno de los pilares que sostienen, ¿no? Esa rehabilitación nutricional que nos va a llevar luego a la recuperación total, ¿no? Sin esa rehabilitación nutricional no puede haber recuperación total, ¿no? Así como no puede haber salud sin salud mental, bueno, en el caso de los TCA también se suma a esta parte, ¿no? Sin una debida recuperación o rehabilitación nutricional y entendida no como alcanzar un peso, como les decía, que es, ¿no? El sistema de salud centrado en peso un poco, bueno, nos lleva hacia ese lugar, pero hoy sabemos que eso sí no genera la recuperación total. O sea, entonces sí tenían razón estas teorías que manejábamos, no sé, cuando yo estaba estudiando y incluso sigue vigente, lamentablemente. Es verdad, desde ese lugar no existe. Por ese camino no existe la recuperación total. Claro, porque además digo Y le algo que damos la razón. te damos la razón, porque además digo, yo somos como de la edad, ¿no? Y recuerdo perfecto, o sea, lo hablábamos antes de empezar, esta forma de tratar al TCA como una adicción, o sea, como una adicción y como algo que te condicionaba permanentemente, porque eso es lo que hacía, ¿no? Entonces, te decían: "Tú de esta no vas a salir, o sea, vas a mejorar, pero no vas a salir, siempre vas a estar igual", y de repente bueno, para mí hoy en día que estoy recuperada 100%, veo atrás y realmente me quitaron la esperanza, me quitaron el poder en ese momento y fue así de, pues si nunca voy a poder, ¿para qué intento ¿Para llegar? qué intento? Totalmente, Carlos, totalmente, totalmente, totalmente. Te cuento que, bueno, en la consulta, ¿no? Es muy recurrente eso, ¿no? Como el alivio que sienten cuando empiezan ahí a conectar con que sí es posible y recuperan esa esperanza, es como, wow, qué fuerte, porque siempre o desde que me diagnosticaron, no sé, y te hablo de que en algunos casos más de 20 años, ¿no? Hasta 30 años de decir, claro, me dijeron que no, que esto nunca iba a llegar, nunca iba a llegar a estar tan cerca, ¿no? De sentirme recuperada, ¿no es cierto? Y esto que decís de la adicción también, cuánto daño, cuán dañado que está el vínculo con la comida, porque esas estrategias que sí aplican a lo mejor quizás para que tienen una adicción, con la comida No hay adicción. falla. No existe la adicción, al menos no al día de la fecha, ¿no? La evidencia es más que clara y robusta. No existe tal adicción a los alimentos. Entonces es bien complejo este terreno de los Y el TCAs. tema que nos traes es importantísimo. Cuando me dijiste, esto creo que debemos hablar, me parece algo que no hemos hablado aquí, que tal vez lo hemos tenido como salpicaditas, pero que no había un episodio y que además va a traer muchísima claridad a los diferentes procesos, porque ya fuera nos estar escuchando personas que
tienen diferentes tipos de proceso, van con diferentes especialistas, pero que estos pilares que vamos a hablar, no importa en dónde estés recuperándote, cómo estés recuperándote, los tiene que haber en tu proceso de recuperación. Sí, 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 sí. Claro. De alerta constante, ¿no? Entonces, devolverle a ese sistema nervioso y a todo nuestro cuerpo, a todo nuestro sistema, esa seguridad, ¿no? Seguridad desde lo nutricio, desde lo nutricional y también esa seguridad a nivel biológico, ¿no? Porque la restricción de cualquier tipo es un atentado hacia nuestra biología humana, ¿no? Entonces, salir de ahí, de esa restricción, es clave, ¿no? Y también, ¿no? Como a veces lo más complejo en algunos casos es, digamos, como recuperar esa regularidad o incorporar regularidad alimentaria, ¿no? O Claro. sea, comer cada cierto tiempo o varias veces al día, ¿no? En general llegan a la consulta, no sé, personas que vienen acostumbradas o que vienen, no sé, de comer muy pocas ingestas en el día, ¿no? En todo el espectro de los TCAs coincide esto, ¿no? De que por ahí hay una ingesta muy acotada, a lo mejor una ingesta al día. Bueno, no importa cuántas, no vamos a hablar de cuánto, pero sí al menos para esa biología o para ese cuerpo humano totalmente insuficiente, ¿no es cierto? Entonces, Suficiente. recuperar esa regularidad y esa previsibilidad, devolverle esa previsibilidad a nuestro sistema nervioso de que va a haber comida cuando tenga hambre y no es que cuando tenga hambre es, bueno, toma agua, mastica chicle, lo dejo ahí. Voy a ser muy cuidadosa porque esto también podemos sin querer queriendo estar trayendo conductas problemáticas, pero sí, ¿no es cierto? O sea, que nuestro sistema nervioso, que nuestro cuerpo entienda que si hay hambre se come, no se hace otra cosa. La seguridad, es devolverle esa seguridad, ¿no es cierto? Sí, lo que sí está comprobado y es un poco que sí, por eso se la confunde o se los confunde a los TCAs con las adicciones, o TCA igual adicción, porque es verdad que ese patrón intermitente, este hoy sí, pero mañana no, genera, ¿no es cierto?, esas conductas que son un poco a veces compulsivas o que, bueno, pueden llegar a parecerse, pero no lo son. Estamos hablando de un Para la- trastorno de la conducta alimentaria. Sí, sí, Conducta es algo importante de resaltar porque no es el alimento el problema, sino es la conducta que desarrollamos relacionada con la comida. Pero la comida no tiene ningún problema. Es el exacto, síntoma. totalmente, exacto. Los TCA hacen síntomas en la comida, pero no son un tema de comida, no son un problema de comida, ¿no? Ni de Exacto. ni de comida, ni que nuestros cuerpos sean lo erróneo y que hay que cambiar, ¿no? O sea, Claro. no, ¿sí? O que también otro gran mito, ¿no? Que los TCAs son un capricho de chicas, adolescentes, con mucho dinero, Carla. Bueno, nosotras estamos ahí viendo un caso, ¿no? Que decimos, ¿no? Es como, o sea, los libros con este caso que sabemos, ¿no? De muy bajitos recursos y todo, y ahí tenemos, ¿no? O sea, no tiene que ver con ningún estrato social, no. Nada. Los No, TCA, nadie está exento, nadie está nadie exento está ni de exento. pubertad. Es más, ahorita estoy Exacto. leyendo un libro A que ver, se llama TCA en la edad media, no, en okey. la adultez Sí, media, sí, en la adultez y media, claro. y es Bueno, común, inicio de menopausia o las personas que están las exacto, mujeres que están por ingresar ahí a ese periodo, ¿no? exacto, y es un gran riesgo. Muchas mujeres Muchísimo. empiezan en la Total, menopausia a tener TCAs, o sea total. que no es por edad tampoco. Exacto, exacto. En los embarazos, Los embarazos, sí, con el diagnóstico de una condición crónica, como puede ser una diabetes tipo 1. con el cáncer, ¿cuántas personas? ¿Cuánto? Totalmente. Muchísimo. Exacto, Carla, exacto, exacto, exacto. Entonces, digo, entender.
de qué va esto de recuperar o esa seguridad y de brindarle a nuestro cuerpo esa seguridad también para poder trabajar en esas conductas, ¿no? Un sistema nervioso, un cerebro que esté hambriento, imposible que podamos trabajar, no sé, en la flexibilidad, en que esa persona pueda verse, ¿no? Hacia adentro, esa introspección, ¿no? Va a estar, su cognición está también anulada, ¿no? Claro, En algún punto. Entonces, no va a haber cambios, no vamos a poder trabajar en la flexibilidad de ningún tipo, ni cognitiva ni con los alimentos, mucho menos, ¿entiende? Entonces, la rehabilitación nutricional tiene que ver un poco, en principio, con eso, ¿no? Con poder claro, salir. Obvio que cada caso, y hablar de TCAs es hablar de un gran espectro, en realidad. A ver, por supuesto que, a ver, los libros, la ciencia, todo nos sirve como base y todo, pero después a la hora de encontrarnos con personas, con individuos, nos encontramos justamente con eso, ¿no? Con universos totalmente diferentes tratándose de a lo mejor de un mismo diagnóstico, ¿se entiende? Entonces, los libros, fabuloso, los necesitamos, necesitamos tener esa evidencia, estar con todas esas estrategias y con todo lo que nos aporta la ciencia y todo, pero también no nos olvidemos, ¿no es cierto?, de que estamos conectando y que estamos trabajando con una vida humana, ¿no? me Y todo encanta lo que que eso digas eso. trae. ¿Y sabes qué? Me gusta que lo digas, porque a veces, y digo, va a ser un tema que vamos a tocar y a lo mejor me estoy adelantando un poquito, pero a Sí, veces a los profesionales de salud se les olvida que las personas enfrente no son un diagnóstico nada más, que no se bien se totalmente. sienta anorexia, que no se sienta bulimia, que no se sienta comedor compulsivo, que se sienta una persona que viene cargada de cosas. Exacto, 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 exacto. Eso es clave, 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 y es una de las grandes falencias también que encontramos en el sistema de salud hegemónico, por ejemplo, ¿no? O sea, fuerte, pero bueno, la violencia médica en ese sentido, ufa. mm, y como están avalados por la chaqueta blanca, y también por todo lo que dicen los libros, entonces, claro, ¿no? Partiendo de seguir normalizando y seguir usando el índice de masa corporal como indicador, ¿no? Y como medida de Es compre difícil y creo que es parte de esto que también estamos hablando, ¿no? Esta exacto. de este sistema nervioso alterado, porque si llega una persona con un sistema nervioso ya en supervivencia y le dices: "No, tú ni siquiera eres un humano, eres un diagnóstico ahora", no se lo dices con palabras, pero con tu trato, Sí, sí, ¿dónde va a estar la totalmente, seguridad? totalmente, totalmente. Entonces, podríamos decir que el pilar 2 es salir del pesocentrismo. Totalmente. Pero primero los profesionales, nosotros como profesionales tenemos que rever nuestras prácticas y salir del pesocentrismo, de construirnos, pero no solo de la boca hacia afuera, porque si es muy bonito el discurso, pero si no lo tenemos integrado, vamos a hacer más daño todavía, más daño podemos hacer, ¿sabes? Porque es como, claro, si te endulzo, te digo sí, 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 no peso, no uso no peso, parece que es como, no, yo no uso la balanza, pero seguimos calculando el índice de masa corporal o seguimos, bueno, categorizando los cuerpos o seguimos con esa mirada, ¿no es Que cierto? me jalan los Estigmatizante. pelos, que me dicen: "No, es que yo no trabajo con peso, yo trabajo con recomposición física". O Bueno, sea, claro, ¿qué me es que estás diciendo? exacto, Carlita, ¿sabes qué? Mira, y sobre todo en mi profesión, los nutricionistas, eh, pido disculpas realmente en nombre de mi profesión y ojalá que bueno, gracias a, a tantas colegas que vienen trabajando ya hace, bueno, dentro de todo hace poco, ¿no? Pero una de ellas, y la voy a nombrar para que quede acá, y quien está ahí y no la conoce, que vaya a buscar a Raquel Lobatón. No solo a Raquel, sino también hay un montón, pero bueno, yendo a este tema, y Raquel es como, al menos
de hispanohablantes es quien más, digamos, funde, habla, acciona y es realmente, o sea, tuve la posibilidad también de conocerla en persona y fue conectar con tanta coherencia, con esto que te decía, ¿no? Es como, claro, si el discurso muy bonito, pero si no está y yo realmente cuando la conocí a Raquel y tuve la posibilidad también de decírselo, ¿no? De conectar con esa honestidad, ¿no? Conectar con su humanidad, conectar con eso, ¿no? Con esa humanidad compartida también que somos, ¿no? Y darme cuenta, ¿no? De su honestidad, que no es solamente un discurso bonito el del peso, del no pesocentrismo en las no dietas y no sé qué, sino que además es ese integrarlo, ¿no? Y que sigue ella, ¿no? Trabajándolo y eso es realmente, bueno, muy necesario para no hacer daño. Entonces, Claro, lo que digo es que nuestra profesión, nutriólogas, nutricionistas, licenciadas en nutrición, bueno, podemos realmente ser parte del problema, ¿no? Porque es como, claro, ¿quién no va a confiar en si la nutricionista le dice que tiene que comer tal cosa o no tiene que comer tal? ¿No? claro. Entonces, bueno, yendo a este tema, digo, qué necesario es como profesionales trabajar en esa deconstrucción, ¿no? Y que no quede solamente en el discurso, sino que lo podamos. Y lo que te decía era esto, ¿no? De que muchas colegas creen, quizás por ignorancia, por desconocimiento, no juzgamos, es verdad, es nuevo, es nuevo, pero se cree eso, ¿no? De que es no tener la balanza en la consulta, tenerla escondida o no tenerla. Pero claro, pero te tomo estos parámetros que vos decías, ¿no? De composición, bueno, y todas las cuestiones que hay ahí, ¿no? Bioimpedancias, bueno, distintas Todo, medidas, ¿no? O sí. sea, Mediciones, estamos mediciones, mediciones. normalizando esas mediciones que, claro, o sea, tienen todo un speech y todo un discurso que, claro, ¿no? Pero de hecho, hace poquito en la cuenta, bueno, hago un pequeño paréntesis y los invito también a que sigan a Nutricionistas Inclusivas de Argentina, porque también justamente compartíamos ayer, antes de ayer, un video de una deportista muy reconocida de Argentina que comentaba, no sé, siendo jugadora de hockey, em, comentaba, ¿no? Y teniendo un TCA, comentaba cómo lo traumático que fue para ella, lo violento también que fue y el daño que le ha hecho estar en ese ámbito a un nivel profesional, ¿no es cierto? Y cómo el nutricionista del club y demás, bueno, pesaba a todas juntas, estaba, bueno, y hablaba de todo esto, ¿no? Como y esa exposición también, ¿no? Y cómo ni hablar, ¿no? Esa distorsión de todas sabían el peso de todas sabían las medidas, o sea, imagínate ese contexto, ¿no? Entonces, entendamos que el no pesocentrismo no tiene que ver con dejar la balanza, va No, muchísimo más allá, va ¿sí? muchísimo más allá. Y me encanta que Muchísimo lo más digas, allá. porque creo que hoy la cultura de dieta ha robado este concepto del no pesocentrismo Totalmente. y Que están cuando el vendiendo más. negocio, exacto, Carlita, y cuando el negocio de la cultura de dieta, la industria de las dietas, mejor dicho, sienten que está en riesgo, entonces aparecen, ¿no? Y así está pasando ahora con esta medicación, ¿no es cierto? Que originalmente es para personas con diabetes, ¿no? Claro, ¿No es cierto? Y que está ahí, ¿no es cierto? Toda la industria médica difundiéndola, industria médica y farmacéutica, por supuesto, difundiéndola y hablando, ¿no? De esta pandemia, epidemia y no sé qué. Y bueno, claro, y hacemos oídos sordos de todas estas de problemáticas, ¿no es todas. cierto? Porque solamente hay presupuesto, parece, para eso. Mente. ¿Y qué hacemos? Invisibilizamos Perdón, para esas campañas en teoría de concientización a la población, ¿no de es cierto? salud, de salud, De salud, exacto, cuando hay exacto, muchísimos condicionantes de la salud que no estamos hablando de ellos y que no los estamos tal tomando cual, en cuenta. Y entonces el total. pesocentrismo no Es nada que más es comida, pues reduccionista. Sí, reduccionista exacto, reduccionista al extremo, ¿no? al Porque extremo. solo es, digamos, basarnos en esos números, ¿no? En esas mediciones. Y la salud
no tiene nada que ver con medidas, no tiene Claro, nada que ver. De nada. hecho, a ver, el peso o estas medidas no son determinantes de la salud. Y sin embargo, digamos que venimos hablando de que hay más de ciento tantos determinantes de la salud, no hace tanto. Yo, por No, ejemplo, los descubrí mucho después de haberme recibido y de ya estar trabajando. No tenía ni idea de los no. determinantes de salud, de Cirolami, por ahí sí, para que también googleen y Y que los vean, ¿no? vean, porque a veces, como dices, pensamos que es la comida, pensamos que, a ver, los determinantes, Exacto, comida, moverte, hacer buen ejicio y comer exacto. bien. That's it. Eso es con eso yo voy a estar bien. No, hay un montón y en de verdad que los invitamos a que vayan porque no tendríamos que hacer un episodio como completísimo solo de eso, pero Sí, vayan y googleenlo porque sí es importante y también sí va a impactar y sí es un pilar en tu recuperación, porque mientras tú sigas tal, pensando que tu sí, recuperación se basa solo en tu dieta y en cómo te muevas, estamos no yendo por el camino correcto. sí. Y bueno, también otro tema que es muy necesario es hablar, ¿no es cierto?, de la diversidad de cuerpos. Y acá, bueno, también quiero como traer esto, la diversidad de cuerpos no como el discurso bonito de, ah, bueno, sí, querete, aceptate. No, 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 no desde ese lugar, ¿no? Realmente entender de qué va, ¿no? O sea, realmente a ver, y ese también es otro gran trabajo que tenemos que hacer todos, y más si somos profesionales de salud mental y que trabajamos con trastornos de conducta alimentaria. Bueno, los profesionales de la salud necesitamos rever esa gordofobia internalizada y esto, ¿no? Reconocer la diversidad corporal como, no como una cuestión de, ay, bueno, la aceptación. No, 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 es lo normal, punto. Claro, La diversidad de cuerpos existió, existe y seguirá existiendo siempre, porque es lo normal y punto. No es una punto. moda. Ahora a la hora hablamos más, pero esto no se trata de ninguna moda, o sea, no, no es una tendencia, no, la diversidad es lo normal. Lo podemos ver en el reino animal y también en nosotros los humanos, hablando de alimentos también, cuán diverso es el universo de los alimentos. Tenemos de todos los gustos, tamaños y colores. Así es como eso es lo normal. Y nuestros cuerpos no son una excepción. Y eso es clave trabajarlo desde desde la primera infancia, Claro, familiarizarnos. Pero eso digo, a los niños no tenemos que darles el discurso, sino que necesitamos nosotros como adultos internalizar y ya, entender que no va de aceptación. Ah, bueno, no, o sea, no es decirnos cosas bonitas al espejo, no tiene nada que ver con eso, ¿no? claro. Entonces, también, ¿no? A la hora de hablar de no, desde mi función, por ejemplo, como nutricionista, y de preguntarle a la persona, ¿no? Como típico, bueno, ¿y cuánto pesás? O vení que te peso, ¿no? Es, a ver, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo Claro. estás viviendo, ¿no es cierto? En tu cuerpo. ¿Cómo te sentís? ¿No? O sea, ¿cómo está viviendo ese sujeto, ese individuo en su propio cuerpo? ¿Cómo Es se que esa siente? pregunta ¿Cómo se siente vivir en ese cuerpo para esa persona? me encantó esa pregunta, Valeria, porque además te lleva a reconocerte. O sea, a voltear a verte. ¿Cuántas personas llegan a tu consulta que no se han volteado a ver por años? Y que alguien les Totalmente. pregunte, ¿cómo se vive o cómo estás viviendo en ese cuerpo? Uf, es intenso. Por supuesto, súper intenso, desafiante, difícil. Por eso también, ¿no? Eh, hablar de compasión como otro de los pilares y además de hablar de compasión, también hablar del trabajo transdisciplinar, interdisciplinar. Los TCAs no pueden ser abordados únicamente únicamente por la psicóloga, ni únicamente por una nutricionista, por supuesto que no. Yo, de hecho, cuando me llegan consultantes que ya vienen con un diagnóstico, o sea, lo primero es, ok, a ver, ¿cuál es el dispositivo con el que contamos? Hay psicólogo, hay psiquiatra, hay médico,
A ver, ¿qué pasa? La familia está disponible, no está disponible, o sea, todo. Por supuesto que de pronto nos topamos con casos como algunos que seguro se nos vienen a la mente en donde hay que trabajar y hacer con lo que tenemos, ¿no es cierto? Pero entonces la compasión y no entendida y no malinterpretada como, bueno, dejar pasar, bueno, no importa, o con empatía, ¿no? Que también se la suele como Hundir. exacto, 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 ¿no? Y entonces es clave poder trabajar en equipo con profesionales y también hablar de estos temas, por ejemplo, preguntar, ¿no es cierto?, como a las colegas o psicólogas, psiquiatras, o a ver, que hablar de estos temas, ¿no? No solamente quedarnos con, bueno, a ver cómo están esos valores, cómo está. Por supuesto que hay casos en los que lo primero que tenemos que ver es eso, cuánto pesa, cómo ha sido su descenso, no en cuánto tiempo. Por supuesto que sí, por supuesto, o sea, ni hablar que sí. Entonces, Creo que bueno, la compasión, regresando un poco a esto, porque a sí, veces sí se confunde con empatía, y yo lo puedo ver de esta manera, o lo iba mm, entendiendo, porque también ha okey. sido un Sí, camino, o sea, es claro, un camino para total. todos, ¿no? No es ponerte en los zapatos del otro. No, Compasión no es eso, es respetar sus zapatos, respetar la persona que está ahí, y aún así tenerle este cuidado, esta calidez y este respeto, porque cuando tú te pones en los zapatos del otro, llevas tus experiencias a sus zapatos y tus experiencias no son sus experiencias. Y ahí viene la compasión. exacto. Y lo decíamos antes de iniciar, ¿no es cierto? Es en algún punto también entender que muchas de las conductas con las que llegan nuestros consultantes han sido intentos de supervivencia, de autorregulación, ¿no? Entonces han cumplido o cumplen y están cumpliendo y probablemente van a seguir cumpliendo por un tiempo más una función para ese individuo. Entonces, Claro. hablarnos con todo el respeto que eso merece y es un, no vamos a decir, bueno, todo está bien o todo va a estar bien, ya vamos, no, eso no es compasión, ¿no? Es decir, ok, entiendo, ¿no? Como lo difícil que puede ser y lo unimos a esta pregunta. Entiendo lo difícil que debe ser estar viviendo todas estas situaciones o estar viviendo, ¿no? Y aún así, aquí estoy, te acompaño, no estás sola y este es un espacio seguro. Sin Eso juicio, sin así, traer tus propias creencias al lugar. Tú puedes creer mil cosas, exacto, pero eso no es. exacto, no. Y también otra cosa que por ahí pasa muchísimo es como enseguida querer hacer que salgan, ¿no? De las conductas. No, bueno, hay que cambiar. No, 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 no. ¿Sabes qué? Y Anita entonces, Johnson, no dale, te sé si tú has escucho. leído su libro, de Anita Johnson, se llama Sí, 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 Pull Up, algo de ay, bueno, yo soy muy mala para los nombres, ya saben todos en este podcast, sí. pero Bueno, yo soy igual que vos, somos 2 malas para acordarnos los nombres. Si me sé la quién lo escribió, la autora, no me acuerdo el nombre. Sí estoy. o al revés, me sé el título del libro, ¿Cuál pero no vos? la autora, o de plano ves que no me O sé nada. recuerdo la tapa del libro, pero, ay, cómo, bueno, Exacto, cosita. exacto. Pero sí es Anita Johnson, y me encanta ya Okey, cómo sí, sí, sí. explica esta parte que estás diciendo, ¿no? O sea, y que dices, imagínate que la persona antes del TCA está en el río. Y está cruzando y hay muchos troncos en el río, ¿no? Y entonces, del otro lado ya está su familia porque ya cruzó el río encima de los troncos y le dice, ven, salta el río. Y ella lo intenta saltar y se cae. Y lo único que puede hacer es agarrarse de un tronco. Y ese tronco es el TCA. Entonces, imagínate que desde el otro lado la familia le dice, suelta el tronco. Y ella le dice, no, si lo suelto, me ahogo. Tengo mucho miedo. No lo quiero soltar porque eso es lo que me está salvando la vida ahora. Y Exacto. entonces quitarle el tronco es ahogarla. Tenemos que empezar a enseñarle que sabe nadar, recordarle. Y si no sabe nadar, entonces Uf, practicar con un lado y qué practicar con importante, el otro. Carly, qué importante eso que esa palabrita que acabas de decir, que es recordar. Sí. Y esto es algo que es muy, muy valioso, ¿no? Traerles también esa pregunta, ¿no? Como, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo, por ejemplo, este alimento se siente así o se vive así?
¿desde cuándo? ¿Fue siempre así? Y en general, no, bueno, ¿desde qué? ¿No es cierto? O de repente, no sé, no tengo ni idea. Porque también vamos a traer otro tema importante, ¿no es cierto? De que, bueno, por supuesto que hay profesionales que están especializadas en, digamos, enfoques informados en trauma y hay gente que profesionales que están, bueno, y ahí podemos nombrar también a, por ejemplo, Anita Arismendi, ¿no? Como alguien súper capacitada y que referente, así como nombré a Raquel, bueno, caben todos los mitos a la hora de hablar de trauma de ella, ¿no? Que sí la registras, ¿verdad? También copatriota tuya, Especialista, TCA, mexicana, todo. Sí, sí, sí. espectacular, ¿no es cierto? Entonces, digo, eso es bien importante, ¿no es cierto? Como a ver, entender que por ahí la resistencia, muchos abordajes o que muchos intentos de salir del TCA, toda esa ansiedad, todos esos bloqueos, todo ese no continúo, se deben en parte a esas intervenciones que no se han sentido seguras y que han sido más bien violentas, ¿no es Claro, cierto? Entonces, bueno, eso también es súper importante, ¿no? Como hablar de eso, ¿no? De de la que vienen seguridad personas, claro, con estas cosas que les han pasado y que al final tenemos que respetar sus procesos porque total, yo sé que todos queremos la recuperación total, pero cuando la recuperación total se vuelve el único enfoque y no el proceso, entonces pierdes lo importante. tal cual, Y creo que lo rico tal cual. de poder estar recuperada totalmente es lo que pasó antes de estar recuperada totalmente. Sí, y ese es otro de los pilares justamente, sostener el proceso. O Claro, sea, brindarle a esa consultante o a ese consultante esa posibilidad de que pueda apreciar el proceso, de que pueda ver que esto, primero, no siempre fue así. Es así desde un tiempo a esta parte. claro. Bien. No solo eso, sino que así como lo ha ido repitiendo, lo ha ido repitiendo, lo ha ido repitiendo muchos años a veces o muchos, muchos meses, también puede empezar a cambiarlo o atraer nuevas maneras de vincularnos. Y entonces poder ver eso, ¿no? Y que de repente el proceso, claro, no es un camino lineal y que en el proceso es como, no sé, imaginemos que vamos a hacer un trekking a la montaña o que vamos a hacer una larga caminata. Y sí, va a haber momentos en los que vamos a necesitar frenar y sentarnos, frenar y beber agua, frenar y comer algo, frenar, pausa, ¿no? Y ya no visto como algo negativo, ¿no? Como, uy, recaíste. No, son pausas, no volvemos al momento cero. No, podemos mirar hacia atrás y decir, ah, ok, vale la pena, ¿no? Valió Claro, la pena porque acá estoy, ¿no? No estoy en el cero ya. no, Estoy ya acá y ya puedo, ya cuando empezamos a ver así, ya vamos súper encaminadas, ¿no? Cuando podemos ver, cuando la consultante puede tomar conciencia, y obvio que eso es con un cerebro rehabilitado, con, digamos, con una nutrición, ¿no? Con un cuerpo que se esté sintiendo un poco más seguro y que esté recibiendo los alimentos suficientes, la energía suficiente que requiere para esos procesos, ¿no es cierto? Básicos. Y claro. entonces, sí, sí, ¿Sabes qué me recuerdas mucho? dale. Una persona que seguramente nos va a estar oyendo, porque A nos oye ver, un hombre, qué bueno. Un beso entonces le enviamos. pero que constantemente tiene una anorexia severa y que luego me escribe: "Carla, ¿crees que tenga que comer?". Esa es su pregunta, ¿crees que tenga que comer primero para poder recuperarme? Y la respuesta es siempre sí, ¿verdad? O sea, no podemos ver la recuperación sin comida, no hay manera, no hay forma, hay que comer primero. Y entonces es como esta sensación de, ¿cómo? Yo siempre pienso, nuestro cerebro está tan espantado y tiene tanto miedo y está viviendo en tan supervivencia que está intentándole dar la vuelta a ese gran monstruo que nos hicimos de la comida, pero es que ese es el Exacto, que tenemos que ir primero, no hay exacto. manera. No.
Y eso, qué valioso eso que traes, porque entonces también ofrecerle el escenario propicio para que pueda hacer esto. No soy yo el TCA, soy un individuo, soy una persona, soy un ser humano que está con esta condición ahora y que en algún momento el TCA o las conductas problemáticas que sean han venido a cumplir una función en mi vida. Me han Claro, ayudado claro. y que quizás necesite actualizar a ver si realmente ahora me ayuda o no me ayuda, ¿no? Antes de pensar en lo que sea, ¿no? Y entonces, volviendo a de qué va la recuperación, de qué sí va, ¿no? La recuperación no va de dejar de tener pensamientos sobre comida, no va a dejar de tener pensamientos intrusivos o de creencias y un montón de toda esa voz, ¿no es cierto?, que se nos activa, sino que es dejar de obedecerles y Exacto. de tomarlos como que son nuestra verdad y que soy eso. Me Entonces, encanta que lo digas. tomar esa distancia, poder, okey, claro, yo soy acá quien observa todos esos pensamientos, todas esas conductas. Puedo yo ver, hacer, obvio que da miedo, obvio que trae un montón. Y ahí es, ¿no? A veces nos damos cuenta de eso, ¿no? De que el TCA se ha sostenido y se ha perpetuado en el tiempo porque no hemos tenido los recursos para afrontar nuestros miedos más íntimos y profundos. Y mira, ya que estamos, yo voy a mencionar también para quienes no la conozcan, vayan ahí, porque a mí en mi proceso me ayudó muchísimo. No habla específicamente de los TCAs, pero sí habla, ¿no es cierto? Eh, Be- eh, Brené Brown, seguramente Brené la Brown, I love it. Ya, sí, sí, sí. a ver, la amamos, sí, la amamos. Bueno, increíble, maravillosa. Y ella, bueno, sabes que estudia, y si no, quienes sepan, ella viene estudiando ya hace muchos años a la vergüenza. Y yo cuando la descubrí, fue como que, viste, cuando, o sea, yo ya venía exponiendo, o sea, trabajando, pero la descubrí y fue como, Terminó de cerrar las cosas. era vergüenza, o fue vergüenza en todos estos momentos, ¿no? Qué emoción incómoda, ¿no? Y así como la vergüenza, podemos hablar de un montón de otras emociones que las tenemos súper reprimidas y que no sabemos qué hacer. No sabemos ni que las estamos sintiendo directamente, ¿no? Pero sabemos que hay algo que nos deja petrificadas, que nos deja inmovilizadas, y en mi caso en particular fue una gran ayuda, ¿no es cierto? Como poder conectar fue creo como terminar de dar la vuelta, ¿no? De la llave para abrir la puerta. Fue como, okey, es humano, ¿no? Y no sé, conectar con la vulnerabilidad. Mira, es También, creo que muchas de las personitas que nos van a escuchar van a resonar, ¿no es cierto?, con esta exigencia, con esta idea de que, bueno, tenemos que ser perfectas, buenísimo. ¿no? El Claro. perfeccionismo, ¿no? Y que tenemos que estar siempre impolutas, impecables, siempre sonriendo, en mi caso, no sé, como esas, bueno, muchas de Pero esas muchas cosas que cosas que y que cada además, uno. perdón, Entonces Brené me trajo esa posibilidad, ¿no? Muy, muy hermosamente, como lo hacen sus libros. Muchos están traducidos al español y muchos otros, bueno, todavía no, y están en inglés, pero si la buscan van a ver lo que está disponible en un idioma y en otro. Y entonces conectar también con la vulnerabilidad y que la vulnerabilidad entonces no nos hace débiles, sino que nos hace valientes. La vulnerabilidad nos hace fuertes, que en nuestras vulnerabilidades están nuestras fortalezas y que está bien ser nosotras mismas, que está bien equivocarnos, porque también eso es algo que, y sigo, ¿no? uh, Lidiando con el error y con, bueno, ok, me puedo equivocar y está bien. Está bien equivocarme. Es más, necesito equivocarme para poder aprender. No solo yo, porque yo tengo un problema X, no, sino todos los seres humanos aprendemos. No hay otra manera de aprender que no sea a partir de equivocarnos, de fallar algunas veces o muchas veces. Si ahora estamos haciendo muy bien, por ejemplo, no sé, les cuento, les confieso, esta aplicación que estamos usando para grabar el podcast, jamás, no tenía ni idea que existía,
si alguien no hubiese intentado una y otra vez, como decías, ¿no? Zoom, nada, ya hemos probado, no funciona. Claro, no hubiese salido esta aplicación que funcione tan bien, por lo que veo, se está manteniendo la conexión, se ve que también está haciendo buen. Bueno, eso, ¿no? O sea, hemos tenido o han tenido que pasar por muchos errores, por muchos obstáculos, muchas circunstancias que nos habrán dejado para poder llegar ahora a esto, ¿no? Y seguro que vamos a seguir ahí como evolucionando y aprendiendo. Y bueno, entonces entender e internalizar todo eso, ¿no? Como parte también de de cada uno, ¿no? O sea, yo como les traigo esto porque realmente a mí muchas cosas, ¿no? Pero en ese momento de mi vida, conocer, bueno, a muchas con quienes soy amiga y todo, de hacer formación, bueno, hacer una formación como, bueno, mindfulness para los profesionales de salud y estar familiarizada ahí con el mindfulness, mis primeras aproximaciones al mindfulness, a la compasión, también al budismo, ¿no? Porque también está bastante conflictuada, ¿no? Y bueno, ¿no? Como, si bien no me etiqueto ni de budista, ni de católica, ni ninguna religión, ni nada por el estilo, bueno, el budismo no es una religión de todas maneras, pero a lo que voy, ¿no? Fue como encontrar sentido, como, Ah, vivir en el ok, presente mi más. ser está más en sintonía con todo esto, más que con todo esto que yo traigo de donde vengo y de, ¿se entiende? Es como, y esto también, ¿no? Poder conectar con la realidad, con una recuperación realista, Realista, me encanta que lo digas, porque real y posible. claro, no esta recuperación que lo decías hace rato, no es esta recuperación donde, chin, ya estoy perfecta, me veo al espejo y me amo profundamente, no tengo errores, todo tengo, regulo perfectamente mis emociones, nunca grito, nunca me enojo, no, eso no existe, No existe y punto, ¿no? Es como listo, simplemente no no existe, existe. No existe. Hay días que no estoy segura que existe. te levantas y dices, o sea, ¿qué me pasó? ¿A qué horas me pasó el camión encima? No puedo ni verme Sí, al espejo, pero aún así decido tratarme bien y decirme trátame con exacto. respeto. Qué valioso que traigas eso, porque ya que estamos, como hablar de esto, mira, del espejo, que también es otro gran tema, ¿no? Y digo, estar recuperadas también se siente y se vive así. Hoy no me siento muy cómoda ni segura, al contrario, me siento un poco insegura con algunas partes y lo más cuidadoso, lo más gesto más amable y compasivo que puedo tener conmigo misma es no estar viéndome al espejo. Totalmente. Es alejarte de ese enfoque que realmente te sigues retraumatizando, porque ¿para qué vas a volver a ir a un lugar que todavía no estás lista? Que ese día no puedes, vas a Exacto, poder eso, mañana. Y es volver a reconocer que hoy, ahora, que ni en siquiera hoy, En en este este momento, instante, en este momento, no estoy pudiendo. y está bien. Exacto. Y cuando hablaste, creo que de estos del budismo y de todas estas cosas, a mí me parece que es volver a entender que vivimos en el presente y no en el futuro y no en el pasado. Y que cuando hablamos de proceso de recuperación, por eso creo que nos alineamos mucho. Sí, es importantísimo y creo que no puedes recuperarte sin que comas, pero es que por eso el proceso es importante porque te va Sí, dando y te va total. permitiendo ir desafiando creencias, ir desmontando esta cebolla y ir encontrando cosas que te alineen mucho más a quién verdaderamente eres y encontrando quién eres, porque no sabemos a veces quiénes somos. No, totalmente, totalmente, sí. Es un trabajo realmente artesanal. Y es Me el encanta. trabajo más importante, si se quiere, de nuestra vida, ¿no? El que tenemos con nosotras mismas, ¿no? Es el trabajo al cual más horas sillas le vamos a tener que dedicar, ¿no? Al Sí. trabajo con nosotras mismas y eso, ¿no? Y no viviéndolo con culpa, que también otra gran emoción tan presente, lamentablemente, ¿no? Y ya que estamos, vamos a decirlo, ¿no? La culpa, ni la vergüenza, ni la ansiedad por ciertos alimentos debió nunca jamás haberse sentado a la mesa a la hora de comer. Gracias por decirlo. No. Jamás debió sentarse. La vergüenza apareció ese día que X nos dijo, todo eso vas a comer.
estás comiendo más que fulano, comes más que un hombre, y hablemos del patriarcado también, ¿no? Es un hilo enorme, es que no, 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 o sea, yo no, no, Bueno, no es que terminamos. también entender las bases, y en esto me ayudó muchísimo, bueno, muchas, pero Raquel también me ayudó bastante en eso, ¿no? Él es Sí, sí, sí. Bueno, y Virginia Woolf, ¿y sabes quién también? Seguramente ya leíste este libro que a mí es uno de mis libros preferidos, a ver, este My Body's Not an Apology. ah, sí, O claro, sea, es para mí ese fue mi primer libro de impactarme de, ¿what? sí, ¿No sí, me tengo que sí. disculpar Por mi por esto? cuerpo, totalmente. No me tengo que disculpar ni por mi cuerpo, ni por estar eligiendo ser quien quiero ser hoy, en este momento, este día o ahora, ni tengo que, digo, y sí, digo, sepamos ser honestos, digo, y a ver, como humildes de pedir perdón cuando, claro, nos hemos equivocado y hemos a lo mejor sin querer afectado a terceros, obvio, Claro, obvio. no somos perfectas, nuevamente. La culpa, claro que tiene mucho sentido si yo, no sé, te agravio o te hurto algo. Si a mi plato de comida, seguramente que no lo hemos robado, me he robado este vaso de agua, lo voy a tomar sin culpa, porque nada, tengo acá, o sea, que no he agraviado a nadie, vuelvo a esto, ¿no? Entonces, situar, ¿no? O sea, no es que la culpa esté mal o la vergüenza esté mal, no es eso, Una es que emoción, nunca debieron haber estado en ese ámbito o en ese, ¿no? Es como en donde sí, y acá viene también esto, ¿no? Gracias a la rehabilitación y a la recuperación nutricional, podemos empezar ok, no pará, y a desafiar esas creencias con las que claro, venimos. me encanta. Valeria, se nos está yendo el tiempo y a mí me gustaría como sintetizar así estos 4 pilares, o sea, porque a lo mejor alguien dice, bueno, quiero obviamente, si quieres volver a oír el episodio, óyelo 30 veces, no tenemos problema, lo Exacto, puedes ni repetir, hablar. pero, ¿cuáles serían estos pilares que sí o sí, o sea, lo decíamos, tienen que estar? Total. Primeramente, dejar de normalizar la restricción y aportarle a todo nuestro cuerpo y, bueno, hablando de cerebro, esa seguridad para que podamos salir de ese estado de supervivencia constante, ¿no? Nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro tiene como ese sesgo, ¿no? O esa falla en la que siempre vamos a estar yendo hacia esos escenarios catastróficos. Pero bueno, necesitamos como poder trabajar, porque un cerebro es como, no sé, un gatito que se sienta amenazado, ¿no? Va a estar así, bueno, nos pasa lo mismo a nosotros los humanos cuando nos sentimos totalmente en contextos que nos insegurizan muchísimo, en donde todo es incertidumbre, obvio, más bien que la incertidumbre también es algo que tenemos que trabajarlo y es parte, nada es para siempre, nada es permanente, nada, ¿no? Todo está cambiando, todo está en movimiento, nuestros cuerpos también están en movimiento, no somos diferentes a eso, pero bueno, entendiéndolo desde ahí, ¿no es cierto? Luego también, como profesionales que trabajamos con personas que tienen un TCA o que no tengan un TCA, profesionales que trabajen con salud y demás, es, bueno, cuestionar la cultura de dieta, salir del pesocentrismo, de la boca para afuera no, sino desde la boca para adentro primero. Luego nos unimos a todo lo que vemos que hay colectivo, ¿no es cierto? Pero primero desde adentro, ¿no? Luego la compasión, ¿no? Trabajar la compasión, incluso también hablando, que también Anita Arismendi habla bastante de esto de, bueno, o sea, de cuidarnos también a nosotros como cuidadores, ¿no? O sea, Claro. ¿no? Entonces, eso, muy importante, De hecho, yo tengo un grupo de papás que se llama Cuidar para Sanar. claro, exacto, totalmente. Y exacto, muy importante. Bueno, tener idea, ¿no es cierto? Y saber que, bueno, que los TCAs siempre cumplen, o las conductas problemáticas siempre cumplen una función y que necesitamos entender un poquitito el trauma y entender que esto, ¿no? O sea, bueno, claro, todos cuerpos vemos, pero desconocemos
si hay o no alguna condición o un trastorno o sea, la salud mental no se ve a simple vista. Claro, Y los trastornos de conducta alimentaria van de eso, ¿no? Van de temas de salud mental. Entonces, eso y una recuperación real, sostenible, posible, no la idealizada, no la centrada en, bueno, a ver, alcanzás este peso y comes un poquito más. no. Y otra cosa también que quiero ahí como transmitir y que, bueno, ojalá todas las personas que escuchen ahí y que se están sintiendo sola en sus procesos, eh, bueno, a ver, bueno, primero es súper necesario que puedan ver, ¿no? Muchas veces esto de, porque, a ver, no sé, sí, sin duda, hay gente que de repente como parte de su recuperación ha cortado con vínculos cercanos, familias y demás, ¿no? Y entonces, pero siempre hay alguien. Y con algunas consultantes, por ejemplo, es a ver, el no sentirnos sola, bueno, más que no sentirnos solas, el sentir esa compañía en el proceso, a veces es, no sé, un amigo de cuatro patas, un perrijo, un gatijo. Y bueno, sí, no transitarla sola. Nadie se merece transitar el proceso sola. Nadie se merece sufrir en silencio. Y ojalá realmente, y esto te lo quiero decir y se los traigo ahí, ojalá más personas en este mundo como Carla también, que, que desinteresadamente, ¿no es cierto?, están con esa apertura de decir, ok, estoy a la otra punta, tengo, estoy súper limitada porque estamos muy lejos y aún así acá estoy y te acompaño. Y Sí. eso, Carla, me parece súper importante. A veces es eso, ¿no? A veces son estos, ¿no? Los podcasts, ¿verdad? Que, ok, lo escuché y se genera esa cercanía, ¿no? Que la persona se siente identificada y se atreve, ¿no? Entonces, eso, Carla, realmente gracias por la invitación y también gracias en nombre seguramente de todas las personitas que te oyen que no, por ahí no tienen la posibilidad de decírtelo cara a cara, pero seguro que te llegarán muchos mensajitos de gratitud. Pero eso, Carla, gracias por estar ahí y, y por acompañar seguramente a muchas personas con este podcast y hacer que al menos por un instante se sientan comprendidas y no se sientan solas en sus procesos. Valeria, Eso. gracias. ¿A Lo ti? recibo de corazón, de verdad, gracias, porque somos todos, o sea, este podcast nació, y todos lo saben, porque todos los que nos escuchan y quien no lo haya escuchado, que sea su primera vez, nació de esperanza y se basa en esperanza. Y esa es la función de hoy Sí, y de cada episodio. Llevar esa esperanza a cada rinconcito de esas personas que nos escuchan y es con tu voz y es con la voz de todos los invitados que se ha podido hacer y me sumo siempre a esos proyectos como el tuyo tan lindos, a personas como tú que son genuinas, que son verdaderas, que no nada más es de palabras, que si no son reales y que estamos aquí, y si estamos aquí, cumplamos la función de ser sí, humanos en toda la existencia que debe ser, claro. que es en comunidad y formando Sí, comunidades como esta. Gracias, te agradezco muchísimo. Vamos a dejar tus datos, pero ¿dónde te encuentra la gente? Eso es bien importante. súper. Bueno, en las redes. Estoy más activa, o sea, tengo un tema ahí con redes, pero sí me van a encontrar en redes, ahí en Instagram como valemondino.nutriinclusiva y también me pueden encontrar junto a mi equipo, nutricionistas inclusivas, también ¿Ok? en Instagram. TikTok, la verdad es que también estoy, pero no le doy tanto Yo tampoco. soy bastante cuidadosa con las redes porque la verdad es que sí puede ser un escenario bastante hostil en algunos momentos y esto me genera un poco de esto, ¿no? De que con tanta liviandad mucha gente agrede, bueno, no sé, preservo, pero sí en Instagram estoy, bueno, dentro de lo que puedo, activa, así que en Instagram y siempre ahí abierta al diálogo, o sea, si me quieren dejar mensajitos, bueno, si necesitan, no sé, que les pase mi contacto, bueno, pero en Instagram van a encontrar todo y esta página, bueno, ahí hay todo, así que Todo. básicamente ¿Trabajas en con Instagram. gente en línea?
Porque digo, nos escuchan cien de por todos lados, ciento sí, cien entonces, por ciento online, cien por okey, ciento online, perfecto. 100% online. En el Perú, digamos, las actividades que hago así presencialmente, son más que nada trabajando con infancias, con niños, con niñas, dándoles clases de cocina, pero en realidad nada, son clases de cocina, pero en realidad estamos ahí haciendo prevención en TCA. Me encanta. O sea, solo que, claro, la familia, por ahí, bueno, No se no enteran. sabe. O Es un sí, secreto que nos acabas de decir. algunas personas sí, claro, trato de ser clara y honesta también a la hora de, o sea, no es cualquier taller de cocina, no, desde, no sé, neutralidad corporal, neutralidad a la hora de hablar de alimentos, ¿no? Bueno, ahí es mi granito de arena también con las infancias de este lugar, de esta ciudad que hoy me aloja y me hace sentir como en casa. Así que bueno, eso sería la actividad presencial que estoy haciendo aquí en Perú, en Lima, más específicamente, ¿no? Pero si no, después todo online. Perfecto. Pues vamos de todos modos a poner los datos aquí de Valeria. Valeria, te agradezco enormemente tu tiempo, tu disponibilidad, tu experiencia, tu corazón el día de hoy. Gracias. Por favor, compartan el episodio, mándenlo a todo el mundo que crean que necesita oírlo y pongan ahí en las estrellitas, siempre es muy bueno porque no se pueden encontrar mucho más fáciles y les agradezco a todos. Que tengan un bonito día a todos. Bye. Besos.